La noche estaba fría y silenciosa, solo iluminada por una farola que parpadeaba intermitentemente. María caminaba rápido, ajustándose el abrigo mientras las sombras se alargaban a su alrededor. No sabía que a pocos metros, en un auto negro y elegante, alguien la observaba con atención. Andrés, un hombre de mundo y fortuna, había decidido vigilarla en secreto. No por curiosidad, ni por capricho, sino porque sentía que algo peligroso se acercaba a ella, aunque aún no sabía qué. María, una mujer sencilla que trabajaba en una pequeña cafetería del barrio, no era consciente del peligro que se avecinaba. Sus días transcurrían entre atender a los clientes, cuidar a su madre enferma y soñar con una vida tranquila y segura. Pero esa noche, mientras cruzaba la calle desierta, su instinto le susurró que alguien la seguía. No podía ver a nadie, pero sentía una presencia detrás de ella, una sombra que se movía al compás de sus pasos. Andrés respiró hondo y apretó ligeramente el volante. Desde hacía semanas, había notado pequeños detalles que no le daban paz. María recibía llamadas de números desconocidos, y en ocasiones, veía como personas extrañas la observaban a distancia. Él no la conocía personalmente, pero algo en su forma de caminar, en la expresión de sus ojos cuando pasaba frente a la cafetería, le decía que estaba en peligro. No podía simplemente alejarse y fingir que no sabía nada. Tenía recursos y contactos que podrían protegerla, pero también sabía que debía hacerlo con cuidado, sin asustarla. Decidió seguirla a distancia, manteniéndose siempre fuera de su campo visual. Así, podía intervenir en caso de que alguien intentara dañarla, sin alterar su vida ni levantar sospechas. Esa noche, el aire parecía más denso, como si el peligro estuviera más cerca de lo que imaginaba. María aceleró el paso, susurrando una oración para calmar el miedo que empezaba a crecer dentro de ella. Sin embargo, no podía evitar mirar por encima del hombro, buscando una señal que confirmara su intuición. Andrés, desde el auto, también vigilaba cada movimiento. Su rostro serio reflejaba la preocupación y la determinación de alguien que sabe que está protegiendo una vida frágil. El sonido de unos pasos rápidos resonó en la acera vacía. María se detuvo por un instante, el corazón latiéndole con fuerza. Andrés salió del auto con cautela, manteniéndose en la sombra, preparado para intervenir. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que María huyera y que el peligro aumentara. La observó unos segundos más y decidió no acercarse aún. El peligro real no había aparecido, pero la amenaza latente estaba ahí, invisible para ella. Mientras tanto, María intentaba recomponer la calma y seguir su camino. Recordaba las palabras de su amiga Elena, quien le había aconsejado ser precavida tras la llamada extraña que había recibido unos días atrás. Nadie sabía quién había llamado ni qué quería, pero las insinuaciones de amenaza eran claras. Esa llamada había sido la chispa que encendió su temor y la hizo sentir vulnerable en su propia ciudad. Andrés conocía bien ese miedo, uno que no se ve pero que paraliza. Se prometió a sí mismo no permitir que María viviera en esa incertidumbre. Usaría todos sus medios, desde contactos en seguridad privada hasta su influencia para protegerla. Pero también sabía que debía esperar el momento correcto para revelarse. Por ahora, su presencia debía ser invisible, silenciosa como una sombra. Las luces del auto recorrieron la calle cuando Andrés decidió regresar al vehículo. Miró una última vez hacia donde María se había perdido entre la niebla de la noche. En su mente, una sola idea: protegerla, sin importar el costo. No esperaba agradecimiento ni reconocimiento.
Solo quería asegurarse de que aquella mujer desconocida pudiera vivir tranquila, lejos del miedo que ya la estaba acosando. La noche seguía siendo oscura, pero para María y Andrés, el destino comenzaba a entrelazarse en un misterio que ninguno de los dos podría evitar. Él la seguía, no como un intruso, sino como un guardián silencioso. Y ella, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir que, a veces, la protección viene de donde menos se espera. Andrés no podía dejar de pensar en María. Durante días, la había seguido a distancia, observando cada movimiento sin que ella se diera cuenta. No era un acto de obsesión ni de capricho, sino la responsabilidad que sentía al ver que alguien quería hacerle daño. No conocía su historia, pero las señales eran claras: llamadas misteriosas, miradas extrañas y la creciente sensación de miedo en sus ojos. Andrés había decidido que no permitiría que nada malo le pasara. Cada mañana, María llegaba a la cafetería con una sonrisa que intentaba ocultar el cansancio y la preocupación que la consumían por dentro. Su vida era una lucha diaria, entre cuidar a su madre enferma y trabajar para llegar a fin de mes. Nadie en su entorno sabía del miedo que la acechaba, ni del hombre que la seguía en silencio desde las sombras. Andrés, desde lejos, veía esas pequeñas derrotas y éxitos cotidianos que la hacían humana y vulnerable a la vez. Una tarde, mientras María tomaba un café con su amiga Elena, recibió un mensaje que la heló. Era un texto breve y frío: «Sabemos dónde estás. No intentes escapar». Sin pensarlo, se lo mostró a Elena, quien la miró con preocupación. «Tienes que tener cuidado, María. No estás sola, pero debes estar alerta». La frase quedó resonando en su cabeza mientras trataba de mantener la calma. Andrés, enterado de ese mensaje gracias a sus contactos, supo que la amenaza era real y más cerca de lo que pensaba. Decidió intensificar la vigilancia. Envió a uno de sus guardaespaldas más confiables, Carlos, a seguir a María discretamente durante el día. Carlos era un hombre experimentado, de mirada firme y pasos silenciosos. Su tarea era protegerla sin que ella se diera cuenta, para no aumentar su miedo ni hacerla sentir vigilada. Andrés confiaba en él porque sabía que podía actuar con paciencia y discreción. Esa misma noche, María volvió a sentir la presencia detrás de ella. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero los pasos se hicieron más claros, más cercanos. Se detuvo en seco, giró la cabeza y para su sorpresa, vio a un hombre que rápidamente se alejó cuando ella lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza. Decidió llamar a Elena para contarle lo que había pasado. «Esto se está saliendo de control», dijo con voz temblorosa. Andrés escuchaba esas noticias con atención. Cada incidente le daba razones para actuar, pero también le recordaba que no podía apresurarse. María debía sentirse segura, no atrapada. Por eso, mantuvo la distancia, observando desde la sombra, esperando el momento adecuado para intervenir sin causar más daño. Una noche lluviosa, cuando María regresaba a su casa, un coche oscuro se detuvo a su lado. Ella sintió el pánico crecer y buscó ayuda en la mirada de los pocos transeúntes, pero la calle estaba vacía. En ese instante, Carlos apareció desde la oscuridad y se colocó entre ella y el coche. Con voz firme, ordenó al conductor que se alejara. María, confundida pero aliviada, sintió que algo invisible la protegía, aunque no sabía quién ni por qué. Andrés sabía que el peligro aumentaba y que debía actuar pronto. Sin embargo, también comprendía que María necesitaba tiempo para confiar. La confianza no se impone, se gana. Mientras tanto, seguía allí, invisible pero presente, cuidando cada paso, vigilando cada llamada, asegurándose de que ningún daño llegara a ella. María comenzó a cambiar sus rutinas, a no salir sola y a estar más alerta.
La ansiedad que sentía era constante, pero también había algo dentro de ella que luchaba por no ceder al miedo. Esa fuerza, Andrés la respetaba y admiraba. Sabía que su papel no era solo protegerla de los enemigos externos, sino ayudarla a recuperar la paz interior que estaba perdiendo. El mundo de María y Andrés estaba a punto de cruzarse de una forma inesperada. Él no solo era un millonario con recursos, sino un guardián silencioso con un propósito claro: proteger a una mujer que no había pedido ayuda, pero que ahora dependía de alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. La noche avanzaba, y con ella, la historia de una protección que nadie veía, pero que podría cambiarlo todo. Andrés estaba listo para dar el siguiente paso, y María, sin saberlo, comenzaba a sentir que no estaba tan sola como creía. María nunca imaginó que una simple llamada podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras terminaba su turno en la cafetería, su teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz fría y distorsionada le susurró palabras que le helaron la sangre. «Sabemos dónde estás. No te confíes». El sonido se cortó abruptamente, dejándola temblando en la oscuridad. Sin saber qué hacer, llamó a Elena, su amiga más cercana, que escuchó atentamente y le pidió que tuviera cuidado. Andrés, desde lejos, recibió la alerta a través de sus contactos en seguridad. Sabía que no podía esperar más. La amenaza se había vuelto más concreta y peligrosa. Sin embargo, también sabía que cualquier acción apresurada podría poner a María en mayor riesgo. Su plan era acercarse poco a poco, ganarse su confianza, pero sobre todo, protegerla sin asustarla. María empezó a cambiar sus hábitos. Evitaba las calles solitarias, cerraba bien las puertas y ventanas de su casa y no contestaba llamadas de números desconocidos. Pero el miedo seguía allí, constante y silencioso, como una sombra que la seguía a todas partes. Elena le sugirió que hablara con alguien, pero María no estaba lista para confiar en nadie. Lo que no sabía es que alguien ya estaba velando por ella, aunque de manera invisible. Una tarde, mientras caminaba hacia el supermercado, sintió que alguien la observaba desde un coche estacionado cerca. Su corazón se aceleró y aceleró el paso. Al llegar a un cruce, un hombre salió de entre las sombras y la siguió, intentando acercarse. Justo cuando el miedo la paralizaba, una figura apareció a su lado. Carlos, el guardaespaldas de Andrés, se colocó entre ellos con una mirada firme y una voz autoritaria que hizo que el extraño retrocediera y se alejara rápidamente. María miró a Carlos con desconcierto y agradecimiento, sin saber quién era ni por qué la protegía. Él simplemente le hizo un gesto para que siguiera caminando y desapareció entre la multitud. Desde ese día, Andrés decidió aumentar la seguridad alrededor de María, siempre sin que ella lo supiera. Sabía que ella necesitaba sentir control y confianza, no más miedo. En una reunión con su equipo, Andrés revisó cada detalle de la situación. Sabía que la amenaza venía de alguien con intenciones oscuras, alguien que quería intimidar y posiblemente hacerle daño a María por razones que aún desconocía. Su prioridad era localizar a esa persona y asegurarse de que no pudiera acercarse nunca más. Para ello, usó todos sus recursos: cámaras, rastreadores, contactos policiales y vigilancia constante. Mientras tanto, María intentaba llevar una vida normal, aunque las sombras del miedo persistían. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón daba un vuelco. En el trabajo, intentaba concentrarse, pero la preocupación la distraía. Sus amigos notaban que algo había cambiado en ella, pero nadie sabía la verdad completa. Andrés comprendía que su misión no solo era física, sino también emocional. Protegerla implicaba ayudarla a recuperar la tranquilidad y la esperanza. Una noche, María recibió un mensaje inesperado, una invitación a tomar un café de alguien que no esperaba. Era Andrés,
quien decidió por fin dar un pequeño paso para acercarse a ella. No quería asustarla ni invadir su privacidad, solo ofrecer ayuda directa y sincera. Eligió un lugar público y tranquilo, un pequeño café donde podrían hablar sin prisas ni interrupciones. Cuando María llegó, lo primero que vio fue la serenidad en los ojos de Andrés. Él no llevaba nada ostentoso, solo un gesto amable y una voz calmada. Sin rodeos, le explicó la verdad. La había estado siguiendo para protegerla, no para hacerle daño. Le contó sobre la amenaza que la acechaba y sobre Carlos, el guardaespaldas que la había salvado sin que ella supiera quién era. Al principio, María no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué un millonario desconocido se preocuparía por ella? La desconfianza y el miedo seguían presentes, pero también apareció una chispa de alivio. Alguien finalmente estaba tomando en serio su situación. Alguien que tenía los medios para ayudarla de verdad. Esa conversación marcó un antes y un después. Andrés le ofreció no solo protección física, sino también un apoyo emocional que María nunca había esperado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero juntos podrían enfrentar el miedo y la amenaza. María empezó a entender que no estaba sola, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Mientras la noche avanzaba, afuera el mundo seguía su curso, pero dentro de ese pequeño café, una nueva historia comenzaba a escribirse. La historia de una mujer protegida en secreto por un hombre que, sin buscar reconocimiento, había decidido ser su guardián. María comenzó a sentirse observada no solo por el miedo, sino por la presencia invisible que la protegía. Cada vez que salía, notaba figuras que se movían a la distancia, siempre cuidando que nada malo le sucediera. Sin embargo, ese cuidado silencioso no le alcanzaba para disipar la angustia que la acompañaba día y noche. No sabía quién estaba detrás de esa sombra, ni por qué alguien se interesaba tanto en protegerla. A medida que pasaban las semanas, Andrés intensificaba sus esfuerzos. No quería que María sintiera que su vida era una cárcel, así que evitaba intervenir directamente, pero siempre estaba listo para actuar ante cualquier señal de peligro. Carlos, su guardaespaldas, seguía cerca, protegiendo con discreción cada paso de María, asegurándose de que nadie la siguiera sin que ella se diera cuenta. Una noche, cuando María regresaba sola a casa después de un largo día, sintió nuevamente que alguien la seguía. El viento frío movía las hojas secas en la acera y las luces de las farolas parecían parpadear con mayor insistencia. De repente, escuchó pasos apresurados tras ella. El corazón le latió con fuerza y sus manos comenzaron a temblar. Apuró el paso, pero la sombra se acercaba. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una voz firme y cálida interrumpió la amenaza. Era Carlos, que apareció de la nada para poner distancia entre María y el desconocido. Con un tono autoritario, hizo retroceder al hombre que, sin mediar palabra, desapareció en la oscuridad. María sintió un alivio profundo, pero también una inquietud mayor. ¿Quién era ese protector invisible que siempre llegaba justo a tiempo? Esa noche, mientras se recuperaba del susto, María decidió confiar más en Andrés. Sabía que detrás de toda esa protección había alguien que se preocupaba sinceramente por ella, aunque todavía no podía imaginar hasta qué punto. Andrés, por su parte, estaba decidido a contarle todo cuando creyera que era el momento adecuado. No quería romper su confianza ni hacerla sentir vulnerable, pero la verdad se acercaba. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de esperanza y miedo. María empezó a notar pequeños detalles, un mensaje de texto para avisarle que todo estaba bajo control, una llamada de Carlos para asegurarse de que llegara bien a casa, una figura conocida esperando en la entrada de su edificio. Poco a poco, esa presencia se convirtió en una especie de compañía silenciosa que, aunque no visible, le daba fuerza. Pero la amenaza seguía latente.
Andrés y su equipo descubrieron que alguien cercano a María estaba involucrado en ese juego de miedo y manipulación. No era un extraño cualquiera, sino alguien que conocía detalles de su vida, alguien que podía aparecer en cualquier momento. La situación se volvió aún más peligrosa y la urgencia por protegerla creció. Andrés decidió entonces que era momento de actuar con mayor contundencia. Reforzó la seguridad alrededor de María, instaló cámaras en puntos estratégicos y coordinó con la policía para mantener vigilancia constante. María se sorprendió cuando, una tarde, encontró una nota en la puerta de su casa: «No estás sola». Fue entonces cuando comprendió que no todo estaba perdido, que alguien luchaba por ella desde las sombras. La relación entre María y Andrés comenzó a cambiar. Lo que antes era distancia y misterio, ahora se llenaba de pequeños gestos y palabras de apoyo. Andrés le ofreció no solo protección, sino también compañía, entendiendo que el miedo se combate mejor con la confianza y el cariño. María empezó a abrirse, a compartir sus temores y a confiar en ese hombre que había entrado en su vida de manera inesperada. Una noche, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Andrés le confesó que no solo la seguía para protegerla, sino que, con el tiempo, había llegado a admirarla profundamente. María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía dejar caer la carga del miedo y aceptar esa presencia que la cuidaba con tanto esmero. La historia de aquella mujer y el millonario guardián apenas comenzaba, pero ya había marcado un camino de esperanza y valentía. En medio de la oscuridad, había encontrado una luz inesperada, una sombra que no venía a amenazarla, sino a protegerla en silencio, sin esperar nada a cambio. Y así, entre sombras y luces, María aprendió que a veces, el verdadero valor está en dejarse cuidar, en confiar en quienes están dispuestos a luchar por uno, aunque sea desde el anonimato. La noche seguía siendo incierta, pero ahora ella sabía que no estaría sola. Las semanas pasaban y María comenzaba a sentir que su vida cambiaba lentamente, aunque el miedo nunca desaparecía del todo. Cada día estaba marcada por la incertidumbre, pero también por la presencia invisible que la protegía. Andrés, con paciencia y discreción, había logrado que ella confiara un poco más. Ya no estaba sola enfrentando la amenaza. Tenía a alguien que se preocupaba genuinamente por su bienestar. Una tarde, mientras María revisaba las noticias en la televisión de la cafetería, apareció un reporte sobre un caso de extorsión en el barrio. La descripción de las víctimas y los métodos usados eran inquietantemente similares a lo que ella había vivido. Su corazón se aceleró, y con nervios, decidió contarle a Andrés lo que había visto. Él la escuchó atentamente, preocupado. Sabía que la amenaza era más profunda de lo que habían pensado al principio. Andrés reforzó las medidas de seguridad. Carlos aumentó las rondas de vigilancia y, junto a un equipo de especialistas, comenzaron a rastrear cada movimiento sospechoso alrededor de María. Además, Andrés empezó a investigar más sobre su pasado, tratando de descubrir quién podría estar detrás de esa amenaza que había hecho de su vida un infierno. Lo que encontró fue inesperado. Alguien muy cercano a ella, alguien en quien jamás habría pensado. María no podía creerlo cuando Andrés le contó la verdad. La persona que la estaba siguiendo y enviando mensajes amenazantes era alguien que conocía bien. Alguien que había jugado con su confianza y ahora quería destruirla. La traición la golpeó con fuerza, pero también le dio una nueva razón para luchar. No iba a permitir que ese enemigo invisible ganara. Esa noche, mientras Andrés y María planificaban los próximos pasos, recibieron una llamada anónima. La voz, fría y burlona, les advirtió que no se metieran más en asuntos que no les correspondían. Pero Andrés no se dejó intimidar. Con voz firme respondió que no permitiría que lastimaran a María ni a nadie más. La amenaza solo reforzó su determinación de protegerla a toda costa. A partir de ese momento,
Andrés tomó la decisión de actuar más directamente. Coordinó con la policía y con su equipo para preparar una trampa que desenmascarara al culpable. María, aunque nerviosa, entendía que era necesario enfrentarse a ese enemigo para recuperar la paz que tanto anhelaba. Juntos se prepararon para lo que sería un enfrentamiento inevitable. El día llegó rápido. Con cámaras ocultas y personal de seguridad, Andrés organizó una reunión falsa donde el sospechoso sería capturado. María estuvo presente, observando desde un lugar seguro, mientras veía cómo la persona que tanto daño le había causado quedaba al descubierto. La tensión era palpable, pero también lo era la satisfacción de haber logrado algo que parecía imposible. Cuando todo terminó, María sintió una mezcla de alivio y tristeza. La traición había sido profunda, pero ahora podía empezar a cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Andrés estaba a su lado, ofreciéndole apoyo y comprensión, recordándole que no estaba sola. La fuerza de ambos se había unido para enfrentar la tormenta, y aunque el camino aún era largo, había esperanza. En los días que siguieron, María comenzó a reconstruir su vida. Con la protección de Andrés y su equipo, recuperó la confianza y la tranquilidad que creía perdidas. Empezó a planear un futuro distinto, uno en el que pudiera vivir sin miedo y con la certeza de que alguien siempre estaría allí para cuidarla. La historia de María y Andrés se convirtió en un ejemplo de valentía y solidaridad. Un millonario que, sin buscar reconocimiento, decidió ser un guardián silencioso. Una mujer que, a pesar de las sombras que la acechaban, nunca perdió la esperanza. Juntos demostraron que incluso en las noches más oscuras, la luz de la protección y la confianza puede brillar con fuerza, iluminando un camino hacia un nuevo comienzo. María sentía que poco a poco recuperaba el control de su vida, aunque las cicatrices de lo vivido aún dolían en su interior. La traición y el miedo habían dejado una marca profunda, pero con el apoyo constante de Andrés, empezó a reconstruirse desde las ruinas. Él no solo era su protector, sino también su compañía, una presencia firme que le brindaba seguridad y confianza. Cada día, Andrés se aseguraba de que María estuviera bien, pero también de que se sintiera libre. Sabía que la protección no debía ser una jaula, sino un apoyo que le permitiera crecer y sanar. Por eso, la animaba a salir, a retomar sus actividades favoritas y a reconectar con quienes la querían. María comenzó a asistir a clases de pintura, un hobby que había dejado atrás por la angustia y el miedo. Una tarde, mientras pintaba en el estudio que Andrés le había ayudado a montar, recibió una llamada inesperada. Era Elena, su amiga, quien le decía que alguien había intentado entrar a su apartamento. El corazón de María se aceleró, pero esta vez no estaba sola. Andrés reaccionó de inmediato, enviando a Carlos y a su equipo para investigar y asegurar el lugar. La sensación de peligro volvía a rondar, pero esta vez María sabía que tenía un escudo fuerte y real a su lado. Las investigaciones revelaron que, a pesar de haber atrapado al responsable principal, aún quedaban personas relacionadas con esa red que no se habían rendido. Andrés entendió que la amenaza era mayor y que proteger a María requeriría un esfuerzo constante y una vigilancia más estricta. Pero también sabía que no podía permitir que ella viviera con miedo permanente. Por eso, decidió hablar con María con total sinceridad. Le explicó que aunque la tormenta parecía haber amainado, las nubes aún no se habían ido del todo. Le propuso un plan para que juntos enfrentaran cualquier nuevo intento de daño, sin que ella tuviera que aislarse o renunciar a su vida. María aceptó con valentía, dispuesta a recuperar su libertad sin dejarse dominar por el temor. Con ese acuerdo, comenzaron a trabajar en fortalecer no solo la seguridad física, sino también la emocional. Andrés la apoyaba en cada paso, escuchándola y ayudándola a confiar de nuevo en las personas y en sí misma. María, por su parte, sentía que el miedo ya no era su dueño,
sino una sombra que podía controlar. Un día, mientras caminaban juntos por un parque, Andrés le habló sobre sus propios miedos y luchas, algo que nunca antes había compartido. María lo escuchó sorprendida, viendo en él a un hombre que también cargaba con su propio pasado. Esa conversación los unió aún más, creando un vínculo de respeto y comprensión mutua. Pero la calma no duró mucho. Una noche, mientras María dormía, escuchó ruidos extraños en su apartamento. Esta vez no hubo miedo paralizante, sino una reacción rápida y decidida. Llamó a Andrés, quien llegó en minutos junto a Carlos y su equipo. La presencia de ellos le devolvió la tranquilidad, y juntos descubrieron que alguien había intentado entrar para intimidarla una vez más. Este nuevo ataque reforzó la idea de que la lucha aún no había terminado. Andrés sabía que debía ser más estratégico y firme para proteger a María y garantizar que esa amenaza desapareciera para siempre. María, por su parte, entendió que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con apoyo y determinación. En los días siguientes, Andrés y su equipo planearon una operación para desmantelar completamente la red que la acosaba. María decidió participar activamente, no como una víctima, sino como una mujer que reclamaba su derecho a vivir sin miedo. Juntos, trabajaron para que la justicia prevaleciera y para que el futuro fuera un espacio seguro y lleno de esperanza. La historia de María y Andrés ya no era solo la de una protección silenciosa, sino la de una alianza valiente y sincera. En medio de la adversidad, encontraron fuerza en la confianza y en la compañía mutua, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede brillar con más intensidad cuando no se está solo. La operación para desmantelar la red que acechaba a María fue más intensa de lo que ambos imaginaron. Andrés coordinó cada detalle con su equipo de seguridad y las autoridades, sabiendo que no solo estaban protegiendo a una mujer, sino que también buscaban acabar con una amenaza que podía afectar a muchas otras personas. María se mantuvo firme, dispuesta a enfrentar todo para recuperar la libertad que le habían arrebatado. El día de la intervención llegó con una mezcla de nervios y determinación. Andrés acompañó a María hasta un lugar seguro, donde podrían monitorear el avance. Cada llamada, cada movimiento de los agentes, era una esperanza renovada para ambos. María sentía que por fin estaba tomando el control de su historia, dejando atrás la sensación de ser una víctima indefensa. Mientras la operación avanzaba, Andrés recordó todas las veces que había seguido a María en secreto, preocupado por cada paso que daba. Ahora, al verla fuerte y decidida, entendía que su protección no era solo física, sino también emocional. Había aprendido a admirar su coraje, y eso lo motivaba a hacer todo lo posible para garantizar su seguridad. Finalmente, la red fue desarticulada y los responsables fueron detenidos. La noticia llegó rápidamente, llenando de alivio a María y a Andrés. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Reconstruir la confianza y vivir sin miedo. Pero con cada día que pasaba, esa meta parecía más alcanzable. María empezó a retomar su vida con renovado entusiasmo. Volvió a salir con sus amigos, a pintar, a soñar con un futuro distinto. Andrés seguía a su lado, no como un guardián invisible, sino como un compañero que la apoyaba sin condiciones. Su relación evolucionó, basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Una noche, en una cena tranquila, Andrés tomó la mano de María y le confesó que sentía algo más profundo que protección. María, sorprendida pero feliz, admitió que ella también había empezado a sentir algo especial. La conexión que habían construido iba más allá del miedo y la amenaza. Era una unión basada en la confianza y el afecto. Poco a poco, los dos comenzaron a compartir momentos que antes parecían imposibles. Caminatas al atardecer, conversaciones largas y sinceras, risas que rompían el silencio de la noche.
María descubrió en Andrés no solo un protector, sino un hombre que la valoraba y la respetaba tal como era. Pero, a pesar de la felicidad, ambos sabían que el pasado no se podía borrar fácilmente. María aún sentía las heridas de la traición y el miedo, y Andrés comprendía que su papel no era solo cuidar, sino también ayudarla a sanar. Por eso, siguieron trabajando juntos, apoyándose en la paciencia y el cariño para construir un futuro sólido. Un día, María recibió una invitación para exponer sus pinturas en una galería local. Era un sueño que había dejado en pausa durante mucho tiempo. Andrés estuvo allí, orgulloso y emocionado, apoyándola en cada paso. La exposición fue un éxito, y para María significó un nuevo comienzo, una prueba de que había logrado superar el miedo y volver a creer en sí misma. La historia de María y Andrés se convirtió en una inspiración para quienes la conocían. Un relato de cómo el miedo puede ser vencido con valentía, apoyo y amor sincero. Ella, una mujer que enfrentó la oscuridad. Él, un millonario que decidió protegerla no por obligación, sino por un sentimiento genuino. Mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, María y Andrés seguían construyendo su historia juntos. Una historia que demostraba que, incluso en las situaciones más difíciles, el verdadero valor está en confiar y en permitirse ser vulnerable, sabiendo que alguien estará ahí para sostenerte. Y así, entre sombras y luces, el futuro comenzó a brillar con esperanza y amor. La tranquilidad que María comenzaba a disfrutar era fruto de una lucha constante y de la compañía incondicional de Andrés. Cada día juntos fortalecía un vínculo que ya no se basaba solo en protección, sino en un amor sincero y profundo que había nacido en medio de la adversidad. Ella, que antes temía a las sombras, ahora las enfrentaba con la seguridad de no estar sola. Andrés, que al principio solo vigilaba desde lejos, ahora caminaba a su lado, con la certeza de que había encontrado algo mucho más valioso que la simple protección. Un día, mientras caminaban por el parque donde solían conversar, María tomó la mano de Andrés y le dijo que quería agradecerle no solo por salvarle la vida, sino por darle esperanza y confianza. Él sonrió y le respondió que el verdadero regalo era verla renacer, fuerte y libre. Ambos sabían que el pasado no se podía borrar, pero también que no debía definir su futuro. Sin embargo, la vida tenía preparado un último desafío. Justo cuando parecía que todo estaba en calma, María recibió una carta anónima. El sobre, sin remitente, contenía solo unas palabras: «No has terminado de pagar por lo que sabes». El mensaje era una advertencia que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Aunque el peligro parecía haber terminado, aún quedaban ecos de aquella amenaza que los había unido. Andrés reaccionó rápido, reforzando la seguridad y aumentando la vigilancia. Sabía que la carta no era casualidad y que alguien intentaba sembrar miedo de nuevo. Pero esta vez, María no estaba sola ni asustada. Estaba preparada para enfrentar lo que viniera, con Andrés y su equipo a su lado. La fortaleza que había ganado no era solo física, sino también emocional. Decidieron investigar el origen de la carta. Con la ayuda de expertos, lograron rastrear pistas que los llevaron a descubrir que un pequeño grupo, relacionado con la red desmantelada, aún operaba en las sombras, intentando recuperar el control y vengarse. Andrés tomó la decisión de actuar con firmeza para proteger a María y evitar que el pasado volviera a atormentarlos. Durante semanas, trabajaron en conjunto con las autoridades para capturar a ese último grupo. María participaba activamente, demostrando que ya no era una víctima, sino una mujer valiente y decidida. Andrés, orgulloso de ella, se mantuvo a su lado, no solo como protector, sino como compañero y confidente. Finalmente, la amenaza fue eliminada de forma definitiva. La carta anónima fue la última sombra que tuvieron que enfrentar, y juntos lograron que desapareciera para siempre. La sensación de alivio fue inmensa,
Y con ella, una nueva etapa comenzó a dibujarse en el horizonte. María y Andrés decidieron que era momento de dejar atrás las sombras y comenzar a construir una vida juntos, sin miedo y con la certeza de que podían superar cualquier obstáculo. La confianza y el amor que habían nacido entre ellos eran la base para un futuro lleno de esperanza. Un día, en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares, María y Andrés sellaron su compromiso. No fue una boda lujosa ni ostentosa, sino un momento sencillo y lleno de significado, donde celebraron no solo su amor, sino también la fuerza que habían encontrado el uno en el otro para vencer la adversidad. La historia de María y Andrés se convirtió en un ejemplo de cómo el coraje, la confianza y el apoyo mutuo pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en una oportunidad para crecer y amar. Ella, una mujer que logró superar el miedo. Él, un hombre que eligió proteger y acompañar sin condiciones. Mientras el sol se ponía en el horizonte, María y Andrés miraban hacia el futuro con una sonrisa y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que se presentara. Su historia no terminaba, sino que comenzaba un nuevo capítulo, uno lleno de luz, esperanza y un amor que había nacido en la oscuridad, pero que ahora brillaba con más fuerza que nunca.